Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar en este 10º Foro de Accesibilidad e Innovación. Hoy tenemos la suerte de contar con Silvia Leal. Muchísimas gracias, Silvia, por estar con nosotros. Hoy Nada, vamos a hablar de tecnología, de tecnologías disruptivas, de tecnologías emergentes, de cómo la tecnología va a ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida, cómo va a ser una potenciadora de nuestras capacidades, cómo no sé si acabará la tecnología haciendo que la discapacidad desaparezca o por lo menos esas limitaciones funcionales que tenemos. De hecho, Silvia ha publicado un libro que se titula No te vas a morir, ¿no? Con lo cual, si no nos vamos a morir, lo de la discapacidad ya nos olvidaremos de ello. Silvia es divulgadora científica, es experta en tendencias del futuro, es una comunicadora espectacular y sobre todo es una apasionada tanto de la tecnología como de lo que va a venir, ¿no? Del futuro, ¿no? Muchísimas gracias, Silvia, como te decía antes. bueno, yo creo que las gracias os las tengo que dar yo a vosotros porque sabes que es para mí un placer estar aquí y bueno, espero que disfrutemos mucho y que aprendamos todos pues muchísimo más. Genial. Además es una mujer muy generosa, ha sido nuestra presentadora de la última edición de los premios Discapnet, estos premios que lanzamos desde la Fundación 11 para poner en valor, para reconocer ese esfuerzo que realizan empresas, personas, proyectos en concreto para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de las personas mayores que tuvimos el año pasado, Silvia, con Su Majestad la Reina. Bueno, has escrito bastantes libros, ¿no? Ingenio, pasión, ingenio, sexo y pasión, es renovarse o morir, no te vas a morir. Consejos, estás a punto de sacar otro libro. Cuéntanos un poco de qué va cada uno de tus libros. Sí, pues Ingenio y Pasión es un libro sobre el comportamiento de unas personas en la organización, ¿no? Pero teniendo en cuenta el sexo, la edad, la experiencia y cómo se comportan en su relación con los demás y sobre todo con el proceso de innovación y la tecnología. Entonces, este era un libro muy dirigido a, muy de sociología, ¿no? Y bueno, pues resumiendo, era mi tesis doctoral, que era precisamente sobre todo esto, y la hice para todos los públicos. Y luego hice Ingenio, Sexo y Pasión, donde metía 2 capítulos más que hablaban sobre las diferencias de género y algo muy interesante que es sobre cómo rentabilizarlas, ¿no? Porque los hombres y las mujeres somos distintos y en una organización, si se gestiona bien, pues eso pues, sale rentable. Después estaba el Renovarse o Morir, que es sobre 7 tendencias que nos iban a cambiar la vida y nos la están cambiando ahora, quitando la robótica y la inteligencia artificial, porque esas son las protagonistas de No te vas a morir, y hablamos luego de ese si quieres. Y después tengo consejos sobre consejos de administración y tenemos que hablar, Jesús, sobre tendencias, que es un libro donde la discapacidad está muy presente y un proyecto que tenemos juntos también. Genial, pues nada, si quieres empezamos a hablar de tendencias, ¿no? ¿Qué va a venir? Pues en tendencias hablamos sobre los cambios profesionales, sobre todo cambios en el mundo de la educación, bueno, pues a raíz de esto que estamos viviendo, ¿no? Del COVID y la nueva normalidad, pero sobre todo de qué es lo que va a venir después, que llamaremos la nueva normalidad o como sea, ¿no? Entonces, todo esto cómo cambia y qué oportunidades da a personas que, por ejemplo, no han estudiado, ¿no? Personas con una discapacidad o cómo sumarnos a todo esto. Y habla también de deporte, habla, bueno, sobre la sociedad y modas como los selfies, bueno, pues habla un poquito de todo para que entendamos a dónde vamos y sobre todo qué tenemos que hacer para ir bien, porque estamos en un momento de mucho cambio y como no lo entendamos, bueno, pues puede ser complicado. Yo desde que te conozco ya hace un tiempo que nos conocemos, siempre he estado muy involucrado en los temas de discapacidad, ¿no? ¿Cómo llegas a este tema? ¿Cómo te involucras? ¿Cómo te apasionas analizando cómo la tecnología puede mejorar nuestra calidad de vida? Bueno, yo creo que la pregunta no es cómo me apasiona este tema o cómo llego, sino cómo nos llegan los demás, todos los demás, ¿no? Porque, claro, empiezas a escribir libros sobre tecnología y hablas del impacto de la tecnología en la vida de las personas, ¿no? Pero siempre te encuentras con personas para las que tiene más impacto, ¿no? O que justifican más, pues, todos estos desarrollos y estas inversiones, ¿no? Y dices,
son historias, son experiencias, son vivencias tan potentes que dices, ¿cómo no te van a apasionar? ¿No? Y luego conozco a personas pues, como tú, como José Luis, como tantos otros, ¿no? Que estoy entrevistando para el podcast. Elena, mañana Enrique, la otra Elena, ¿no? Personas que comparten sus experiencias y de verdad que es que si no te apasiona y te involucras en ello, es que me vas a permitir la expresión, pero es que te falta un hervor. Entonces, ¿qué te apasiona, no? Sí, pero no es muy habitual, ¿eh? Nos ocurre que hay mucho investigador científico, divulgadores, personas que están trabajando en el mundo de la tecnología, en el mundo de la ciencia, que el tic de la accesibilidad, el tic de cómo puede mejorar o ayudar a personas que lo tienen más difícil, todavía no lo han interiorizado, ¿no? Bueno, a ver, aquí yo te comparto un secreto y luego vemos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Claro, cuando tú preparas algo que es para todos los públicos, ¿no? Y preparas una serie de televisión, preparas un libro, preparas una serie de podcast, preparas lo que sea, ¿no? Y compartes los contenidos con alguien que sepa de eso, ¿qué es lo que te suelen decir? Que tienes que hacer contenidos para todos y que si te metes mucho en un tema, como puede ser este, pues hay gente que lo puede ver de nicho y se descuelga. Entonces, esto es algo que me han dicho muy a menudo, pero ¿qué es lo que pasa? A mí me da igual que me lo digan 1 o 50 veces, porque yo he visto que en contra de lo que me han dicho es que eso no pasa. Y si alguien se descuelga, que se descuelgue. Entonces, yo no creo que sea tanto que no les interesa como que hay miedos, fíjate lo que te voy a decir, que hay miedos a que, bueno, pues estamos en una sociedad, ¿no? En la que a lo mejor eso no se habla todos los días en todos los ámbitos y tendría que estar mucho más presente y dices, bueno, pues a lo mejor es que resulta que por ahí, pues pierdo, ¿qué te voy a decir? Audiencia, lectores. Yo no tengo miedo a eso y de verdad, o sea, yo creo que es que leyendo sobre todo esto, conociendo las experiencias, es que al contrario, o sea, hay que darle visibilidad porque es que la sociedad no conozca todas estas cosas de las que vamos a hablar ahora es un delito. Sin duda, sin duda. Pues vamos a empezar a hablar. El programa La Cuarta Revolución ha sido todo un éxito. Yo me ha encantado, me he visto todos los capítulos y ahí ha sido mostrando qué tecnología puede ayudar mucho. ¿Cuál de todas es la que más te ha llamado la atención? O vamos a hacer un recorrido por todas ellas para contarle a la gente que nos está escuchando qué tecnologías han sido las más emergentes o las más disruptivas, las que más te han llamado la atención. Pues la verdad es que todas, pero si quieres hacemos repaso de algunas experiencias de la serie de televisión, algunas experiencias que he tenido también con vosotros en Fundación 11 con algún robot que he visto por ahí. ¿Te acuerdas de la experiencia, por ejemplo, con informe semanal? Vamos a hacer repaso si quieres. Empezamos. ¿Quieres que empecemos con los robots, Jesús? Perfecto, me parece genial. Pues, por ejemplo, con los robots, que es una de las tecnologías que han tenido, bueno, pues bastante cabida en el programa de televisión, una de las experiencias que mostré, y esto fue en Portugal, fue cómo ayudan los robots en estos momentos a ancianos en residencias a que se sientan menos solos, ¿no? Y luego me sorprendió que fui a Fundación 11 y me recibió, creo que me recibió y me acompañó con Antena 3, un robot que tenéis por allí que se llama Paca también, ¿verdad? Y que sé que le habéis tenido en varias ferias. Entonces, esto es una cosa que avanza muy, muy, muy despacito y que no sustituye a nadie, porque, por ejemplo, en esta residencia de Coimbra, este robot no sustituye a nadie, pero son unas herramientas que realmente sí que hacen compañía y que ahora durante el COVID en España no se ha hecho mucho, pero en otros países sí. En Italia, por ejemplo, estos mismos robots de los que hablaba ahora han estado llevando medicamentos a enfermos para evitar riesgo de contagio o han estado haciendo primeras visitas, si no recuerdo mal, en Tailandia, era uno de estos sitios, la primera visita de una persona con posible COVID y, bueno, pues le hacía la toma de temperatura y los primeros chequeos, ¿no? Entonces, la robótica y la robótica social en concreto para mí han sido, bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Pero si tengo que elegir una tecnología, ya te imaginarás que me quedo con la inteligencia artificial porque en estos momentos, cómo ayuda a detectar, ¿no? Por ejemplo, en niños con una discapacidad, un problema visual,
Hay proyectos espectaculares ahí y además con herramientas baratas, muy fáciles incluso de fabricar en países donde no tienen recursos. Con un simple teléfono móvil, pues estos proyectos a mí me encantan. Y luego en educación, bueno, pues aquí yo soy embajadora de Huawei y te lo voy a contar. El caso de StorySign, por ejemplo, es un proyecto que me gusta mucho, que ayuda a los niños sordos a disfrutar de la lectura y con sus padres y les, bueno, pues facilita, hace que aprendan a leer más rápido. Este proyecto StorySign también me gusta mucho y ver cómo la tecnología ayuda a detectar enfermedades, a aprender a leer más rápido, a que se integren mejor en el colegio o a que estén más acompañados. Bueno, esto da para una serie de televisión o para muchas. Sí, sin duda que la robótica asistencial nos puede ayudar muchísimo. La robótica social, la robótica que pueda acompañar a personas mayores, como la tecnología, la inteligencia artificial está ayudando también a las personas mayores a no sentirse tan solas, como los dispositivos que podemos tener en nuestra casa también pueden ayudar de una forma clara. Yo hay una tecnología que a mí me parece espectacular, que es el BCI, ¿no? El Brain Control Interfaces, ¿no? O el entorno controlado por el cerebro, ¿no? Sí. Y eso sí que me parece un gran avance, ¿no? Que hay que tener una cuestión y un cuidado ético, un cuidado de no intromisión en las ideas de lo que tiene cada uno en su cabeza, en su cerebro, pero sí que es importante porque nos puede ayudar muchísimo a todos, ¿no? De hecho, tenemos a los grandes como Elon Musk con el Neuralink y tenemos a grandes compañías que están avanzando y trabajando en este tema. No sé si tienes algún ejemplo de alguna buena práctica en este tema, Silvia. Sí, bueno, aquí tenemos proyectos muy bonitos en España. De hecho, bueno, tenemos proyectos no solamente muy bonitos, sino que han sido capaces de, vamos, de marcar un antes y un después aquí, porque Neuralink es la más famosa, pero la realidad es que no es la empresa de neurotecnología más avanzada. En la serie de televisión, por ejemplo, utilicé y, bueno, pues hice unas pruebas de cómo se están utilizando este tipo de tecnologías para que personas que están en un hospital y que no se sabe si están en coma o están clínicamente muertas, el médico sepa si las medica o no y cómo, porque ayuda en el tratamiento el saber el estado cerebral exactamente cuál es. Y de cara al sufrimiento del paciente y también de las familias, esto es algo muy importante, saber si esta persona, por ejemplo, está sufriendo o no. Y esto era una empresa precisamente que estaba en Barcelona, la que lo hacía. Sí, Y también en tiene esta, sede en Boston, esa compañía, me parece, ¿no? Tienes una startup bastante potente. Yo los conocí en el MIT. sí, 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 Sí. efectivamente. Y luego tenéis un proyecto muy bonito de la Universidad de Elche, que de hecho también salió en el programa de televisión de, bueno, pues es una mezcla de brazo robótico y silla, AIDE se llama. Y entonces tú con la mente eres capaz de controlar el movimiento de ese brazo robótico y de la silla por la casa y con la mente enciendes y apagas la tele, gestionas todos tus dispositivos electrónicos y este es un invento español que de hecho formaba parte de un consorcio europeo, pero el liderazgo estaba aquí, hay de un proyecto también precioso. Y hablando de todo esto, y en este caso no es un control mental, sino visual, ¿qué te puedo decir de Iris Bond, de los ganadores, eran los ganadores o de los premios del año pasado? Creo que eran los ganadores, ¿recuerdas? ¿O quedaron finalistas? Finalistas. Un poco. Bueno, desde luego que se merecían ganar y yo creo, vamos, finalistas seguro. Y con la mente, en este caso no, con el movimiento de los ojos, pero yo fui capaz de controlar este dispositivo en 5 minutos y tuitear con mis ojos, ¿no? Entonces estas son experiencias que no se te olvidan nunca. Sí, ese fue un gran proyecto. Lo presentamos en el TAT, en el Talking About Twitter en Granada, hace ya varios años. Y el rapero Nach hizo una canción dedicada a una persona que le mandó pues un tweet con la mirada, ¿no? Y aquello para él le impactó muchísimo, hizo una canción espectacular, ¿no? Inspirada en Santi, en esta persona con parálisis cerebral, ¿no? Sobre el vehículo autónomo, ¿qué nos puedes contar? ¿Dónde está? Porque llevamos hablando de vehículo autónomo mucho tiempo. ¿Dónde está el vehículo autónomo? ¿Cuándo llega el vehículo autónomo?
Bueno, el problema del vehículo autónomo, Jesús, es más allá del propio vehículo, que efectivamente hay que corregir cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene el vehículo autónomo son las bicicletas, ¿no? Esas las gestiona bastante mal, lo de esquivarlas, y bueno, pues ahí estaba todavía la ciencia avanzando, ¿no? Pero el problema es la regulación que va por detrás. Pero he tenido la suerte de trabajar este año con varios fabricantes de automoción y yo creo que va más rápido de lo que parece, pero que ahora mismo hay también un movimiento potente en el tema de la legislación, porque seguir invirtiendo si la legislación no avanza, pues al final no tiene mucho sentido, pero solo hay que probar los últimos coches que han salido al mercado y cómo ayudan al conductor, que bueno, en muchos ya, no digo que puedas quitar las manos porque es una temeridad, pero vamos, si las apoyas al volante prácticamente te lleva todo. Entonces yo creo que aquí el movimiento de nuevo es más un tema de conciencia social, de qué es lo que trae el vehículo autónomo y de que avance la legislación para que tenga sentido ese remate final para que se convierta en una realidad en las carreteras. Pero hay proyectos ya que están funcionando muy bien, por ejemplo, de autobuses en Edimburgo, bueno, hay autobuses también de Mercedes-Benz en otras ciudades y el vehículo autónomo todavía le está costando, pero autobuses ya hay unos cuantos por ahí circulando. Entonces, bueno, en campus universitarios, autobuses autónomos empieza a haber también bastantes. Entonces, yo creo que va a ir más rápido de lo que parece, pero quizás no haya mucho ruido tampoco para que pueda avanzar la legislación y estas negociaciones. Pero ahí ya es una opinión personal y una intuición femenina que no creo que vaya muy desencaminada. Y desde luego yo deseo que lleguen cuanto antes porque a muchas personas les da miedo, ¿no? Que en un momento dado pueda haber un coche que se conduzca solo con lo bien que conducen los humanos, pero no nos olvidemos de lo cansados que estamos muchas veces al salir del trabajo, de lo nervioso que te puede poner una conversación en un momento dado con alguien en el coche o de los despistes, ¿no? Entonces, bueno. Hablar de regulación, la regulación europea, la regulación americana es mucho más robusta que la regulación que pueda tener China, ¿no? A la hora de permitir controlar a la gente, escuchar a la gente, permitir cierta tecnología, ciertos avances, avances que en Europa o en Estados Unidos no se podrían permitir por la protección de derechos de la ciudadanía, ¿no? Y ¿tú hacia dónde estás mirando? Porque China está avanzando muy rápido, hay universidades norteamericanas que están avanzando muy rápido, en Europa también estamos haciendo algo, tampoco creo que demasiado para el potencial que tenemos, pero ¿cómo lo ves en China versus Estados Unidos o India? O Finlandia, porque por ejemplo te hablaba también de autobuses autónomos y Finlandia, por ejemplo, aquí va también muy bien. Entonces, ¿hacia dónde estoy mirando? Pues echo para atrás como acabas de echar para atrás ahora con el tema de los datos, ¿no? COVID, ¿qué ha pasado con los datos? Pues que aquí el radar COVID le está costando muchísimo y nos está costando controlar la enfermedad. Y si no permitimos que sepan cómo me muevo con el coche, ¿no? Pues difícilmente vamos a permitir que avance el coche autónomo. Entonces, ¿hacia dónde estoy mirando? Pues mira, no te voy a engañar, yo aquí estoy mirando hacia los países donde aquí tienen un poquito más de libertad en estos datos, ¿no? En la liberación o en que se utilicen estos datos por el bien de todos, pero yo creo que no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Entonces, trato de buscar ahí un pequeño equilibrio, porque creo que tampoco tenemos que ir a dejo todos o me controlan todos, ¿no? Yo creo que aquí está el ejercicio difícil, ¿no? Que es el del equilibrio. Entonces, voy a poner en la mitad a Finlandia, por ejemplo, con China. Nos pregunta José Luis Montes sobre el título de la serie, que lo he debido decir muy rápido. La cuarta revolución en televisión a la carta, lo pueden ver, ¿verdad? Efectivamente, la cuarta revolución en televisión a la carta y ahí están disponibles los siete episodios. De hecho, con unas cuantas entrevistas que me recomendasteis vosotros, porque, por ejemplo, Aide y la entrevista también de Irisbon fueron recomendaciones vuestras y quedaron súper bien. Me pregunta Amparo en el chat sobre los drones, utilizar drones, socioinclusivo, discapacidad intelectual, turismo en general, el poder llegar a través de un dron a aquellos sitios donde no podemos llegar, personas con discapacidad
intelectual incorporando realidad aumentada, realidad mixta, puede ayudar muchísimo a comprender y a disfrutar, ¿no? Pero los que somos usuarios de silla de ruedas y no podemos llegar a ciertos sitios, muy especialmente espacios naturales o edificios, infraestructuras protegidas de patrimonio, pues sí, a través de esta tecnología podemos llegar. ¿Que estás viendo cosas, avances en drones? Bueno, hay un proyecto muy bonito en Francia, precisamente con los drones para las personas que están en una silla de ruedas, para que sientan la sensación de volar. Y es un vídeo que se te ponen los pelos de punta, porque los mismos monitores que están ahí, bueno, pues con los drones, haciendo toda la gestión de pongo las gafas, quito las gafas, bueno, están absolutamente, se les ve impresionados y lo han debido hacer muchas veces, ¿no? Entonces, hay un proyecto en Francia muy, muy bonito respecto a esto. Y el vídeo está en YouTube, os recomiendo verlo porque, vamos, desde luego que no te quedas indiferente. Y hoy precisamente también leí una noticia respecto a los drones y el traslado de medicamentos relacionados con el COVID. A esto también le ha costado un poquito avanzar por temas de regulación, pero para personas con discapacidad o en esta situación en la que nos encontramos, en la que necesitamos mucha rapidez, como por ejemplo se consiguió, no sé si recordáis la noticia de los percebes, que empezaron a subirlo en sitios rocosos así y empezaron a ahorrar mucho tiempo y dinero, ¿no? Yo creo que tenemos que estimular la imaginación porque efectivamente todo esto da para mucho, pero volviendo a lo que decías antes y sobre todo cuando mezclamos las tecnologías. Me gusta mucho un estudio hecho en la Universidad de Buenos Aires que demostró que el uso de la realidad virtual permite reducir el dolor en 1/3 cuando entras en un hospital, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final te pone una tecnología que te lleva, en este caso, a un paseo con delfines y, bueno, pues decirlo de una manera es evidente, ¿no? Pero es que hay que decirlo. Esto te lleva la mente a otro lado y reduce el dolor a 1/3. Esto es un estudio de la Universidad de Buenos Aires. Claro, todo esto, ¿cómo no va a funcionar con niños, por ejemplo, que les cuesta un poquito entender algo, ¿no? Si en lugar de contárselo lo experimentan y lo ven, la experiencia es distinta. Y en la serie de televisión pude ir a un colegio de Zaragoza con niños, en este caso eran niños, bueno, sordos, que utilizaban la realidad aumentada para estudiar anatomía. Eran muy pequeñajos. Y era impresionante ver no solamente cómo aprendían, sino cómo en la clase estaban hablando entre ellos. Y algunos de ellos eran niños con problemas familiares y, bueno, por ejemplo, tenían problemas de que los papás no les ponían las pilas. Y la profesora pues se quejaba, ¿no? Y me contaba la historia de estos pequeñajos, ¿no? Y, bueno, todo lo que estaba luchando con ellos y demás. Y tú les veías en este momento, que sabes que las pilas, bueno, pues no estaban funcionando, ¿no? Y que estaba la profesora preocupada por él, que si entendía, que si no entendía, que si ese día había estado bien en casa, pero le veías tan feliz con el chaval de al lado, con la tecnología, estudiando anatomía. Chromeville era la herramienta que decías, es que esto es otro planeta, ¿no? Entonces, yo creo que estamos empezando, pero vamos, lo que no hemos visto todavía, vamos, va a dar para mucho. Sí, sí. Lo que comentabas de la tecnología y reducir el dolor me ha hecho recordar un proyecto de la agencia IDEO en California que desarrollaron un sistema para que los niños cuando se iban a hacer, era un sistema muy simple, cuando se iban a hacer una resonancia magnética, lo que hicieron era pintar toda la máquina de resonancia como si fuera un barco pirata. Y al niño le contaban una historia, que iban a jugar, que eran piratas, que él se tenía que meter en el barco, él se tenía que introducir allí, estarse quieto y no moverse porque le podían descubrir los malos piratas. Entonces redujeron muchísimo el tener que sedar a los niños, la productividad, el número de resonancias que hacían era mucho mayor y sobre todo lo que consiguieron fue reducir el estrés a los niños. Y decía el diseñador, lo que más me impactó fue aquel niño que cuando salía a hacerse la resonancia le preguntaba a su mamá, ¿cuándo volvemos? Claro, una experiencia traumática pasaba a ser una experiencia realmente positiva, ¿no? Oye, Claro. nos pregunta José León que, o los hombres, las personas, el ser humano, somos seres gregarios, ¿no? Si la tecnología nos va a hacer perder esa relación interpersonal, esa empatía, esa capacidad de relacionarnos
tú a tú, y mucho más ahora en estos momentos. Yo llevo desde el mes de marzo encerrado en casa, comunicándome con mucha gente, pero en vivo y en directo, en carne y hueso, en persona, con muy poca gente, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar la tecnología? Que esto lo va a potenciar cada vez más. ¿Cómo nos va a afectar la tecnología? Pues mira, este es precisamente el primer episodio de la serie de podcast que lanzaré en enero con vosotros, con Fundación 11. Y en este episodio, ¿qué es lo que demostramos? Pues que la tecnología pues está cargada de prejuicios, ¿no? Y efectivamente pensamos que nos aleja, y es verdad, la tecnología nos aleja, igual que nos puede alejar la televisión o nos puede alejar un libro, ¿no? Pero ¿qué ha pasado durante el confinamiento? En el confinamiento lo que ha pasado ha sido que en los hospitales se ha utilizado la tecnología para que pacientes críticos pudieran hablar con los familiares y algunos despedirse. Es decir, ha traído la humanización del sistema sanitario y hemos estado aislados, y muchos estamos aislados todavía en gran medida, y es la que nos ha abierto las puertas. ¿Qué es lo que pasa? Que luego es verdad que entran tecnologías como los chatbots, estas máquinas que hablan como humanos y que han pasado el test de Turing y han conseguido engañar a unos jueces, haciéndoles creer que eran personas de verdad. Y claro, hay personas que se pueden enganchar a hablar con esto. Igual que otros se enganchan a la consola o hay otros que se enganchan a otras cosas que no tienen nada que ver con la tecnología. Entonces, aquí lo que hay que hacer es controlarlo. Aquí nos hace falta educación, pero las posibilidades que trae todo esto son brutales y de hecho me voy a los chatbots, ¿no? Que efectivamente son un riesgo, que alguien prefiere hablar con un chatbot antes que con un amigo, pero son lo que ha permitido que la Organización Mundial de la Salud con un chatbot se haya estado interactuando con toda la sociedad aclarando las dudas del COVID. Entonces, pues sí, las tecnologías tienen ángeles, tienen demonios y con la educación conseguiremos que los demonios pues los tapemos y que no salgan, pero la tecnología y con todo. La película Her me parece espectacular, desde luego, ¿no? Un hombre que se enamora de su software, ¿no? No sé Sí, si porque el software hace todo lo que quiere, que eso también es para que nos preguntemos como seres humanos cómo nos interrelacionamos con el resto, ¿no? O no sé muy bien por qué, pero una película a mí me pareció espectacular, ¿no? Como la claro, y tecnología. hoy el 69% de las personas, cuando hablan con una organización, prefieren hablar antes con una máquina que con una persona, porque no les juzgan. Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que también a cuántos call centers llamamos y la persona que nos atiende arisca, cansada o notamos que nos está juzgando. Entonces, claro, aquí hay que hacer una reflexión profunda. Yo aquí tengo una frase que pongo en mis libros, que es que, bueno, el que se comporte como un robot tendrá los días contados con sus amigos y en la empresa. Es que si eres predecible y no aportas la humanidad, ¿qué esperas? Entonces tienes que sacar esa empatía, tienes que tratar a la otra persona bien, tienes que escuchar, tienes que hacer todas esas cosas porque si no te va a sustituir una máquina Sin hasta que duda. espabiles. Lo comentabas antes, además, ¿no? Robots que no sustituyen a personas, pero sí va a haber un impacto muy grande en la transformación digital que vamos a vivir, ¿no? Y de hecho hay mucha parte del tejido productivo que se va a reconfigurar, replantear en esta revolución, que va a ser una revolución muchísimo mayor, porque va a ser mucho más rápida, ¿no? De las que hemos visto anteriormente. ¿Cuál es tu visión sobre esto que acabo de comentar? Sí, sobre el tema del empleo, a mí me gustan mucho las estadísticas porque normalmente se publican solamente la mitad en muchos medios de comunicación. Y es que decía el foro de Davos que la robótica y la inteligencia artificial iban a destruir 75 millones de empleos y ahí se acababan las noticias. Pero decían en el mismo informe que iban a generar 133. ¿Por qué? 133 millones de puestos de trabajo nuevos. ¿Por qué? Pues porque estos últimos años han desaparecido muchos tipos de empleos, muchas profesiones y hoy se conservan un 1% de los empleos que había hace un siglo. Ascensorista, telefonista, lavanderas y podríamos el sereno, hacer una lista larga, pero han salido los community managers, los programadores, los expertos en ciberseguridad, que por eso tenemos que ver la visión global y que se genera, y siempre ha sido así, más que se destruye. Y de hecho, en enero, y no hace tanto, en enero de este año, en España, un 41% de los directivos buscaban profesionales y no los encontraban, ¿no?
Entonces lo que tenemos no es un problema de desempleo, es un problema de desajuste profesional en el que se abren muchas oportunidades para las personas que hayan estudiado estas carreras o que estén estudiando ahora cursos de formación adaptados de 2 meses, 3 meses, 1 mes, que les ayuden a hacer tareas concretas, testeo de software, pruebas de ciberseguridad. Hay mucho empleo ahí, pero yo creo que todavía falta conciencia y, bueno, pues muchas vacantes están y van a estar mucho tiempo. Y afortunadamente ahí está el teletrabajo que nos permite abrir todas estas vacantes cada vez más a personas que están en casa con dificultades para salir, que los pueden hacer súper bien. Ya lo dices en tu libro, es renovarse o morir, ¿no? Ya lo digo, y el no te vas a morir también, que si llega la tecnología, de hecho es el último capítulo, es el que habla de todo esto, cada vez vamos a dar más oportunidades a los médicos de mirar a alguien que está enfermo y en lugar de decir, oye, no tienes nada que hacer. No, es que están saliendo, bueno, pues muchas investigaciones gracias a la inteligencia artificial, pues ya hemos visto ahora lo que hemos tardado en sacar una vacuna. Es que nos parece mucho tiempo, pero es que es un año, ¿no? Y antes eran entre 10 y 15. Entonces, ¿cuántas enfermedades hay para las que creemos que no va a haber cura y que quizás sí que la haya, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el que cada vez va a ser más fácil decir eso de no te vas a morir, ¿no? Sin duda. Ahora estás con los podcasts. Lanzas pues unos podcasts hablando de tecnología. Cuéntanos un poco, anda, adelántanos. Sí, creo que sale, estuvimos ayer con las fechas, el 21 de enero, primicia total, porque no se lo he dicho ni a mi marido, que lo sepas. Todavía la fecha, el podcast Tendencias, y son 12 episodios donde hablaremos del futuro de la sociedad y los retos, el futuro de la conducción autónoma y los retos, del empleo, el futuro de la educación de los niños, de la educación de los adultos, del teletrabajo. Hablaremos de tendencias y, bueno, lo más importante de todo, no solamente de tendencias, sino de las implicaciones de cada una de ellas y de cómo subirnos, pero de una manera muy especial. Y es que yo vengo a decir que es como una película con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es construir un podcast de cada episodio de unos 40 minutos, donde te sientas como si estuvieras viendo una película y donde se transmita información de manera divertida, entretenida y emocionante, pero sin perder el rigor. Entonces, para que te das una idea, me está llevando aproximadamente 1 mes por episodio, pero bueno, ya lo reutilizaré y bueno, estoy muy contenta con el resultado y afortunadamente, como estoy sin viajar, pues he tenido el tiempo de hacerlo. Oye, nos preguntan en el chat que si sería factible hacer un perro guía con un robot, ¿no? Un robot guía. Bueno, el tema de los perros guías o los robots guías, voy a decir dónde está la dificultad. Y es que la motricidad de los robots todavía, aquí es algo donde los robots y las personas o los robots y los animales, pues todavía el punto de comparación está muy distante, ¿no? Porque es que hoy la motricidad de un humano, ni siquiera los robots de Boston Dynamics, que son los más avanzados del mundo y que hemos visto algunos haciendo parkour, se puede llegar a parecer a cómo se mueve un niño de 1 año y medio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú coges uno de estos robots, lo pones en un terreno irregular y tienes un problema. Entonces, ¿los llegaremos a ver? Bueno, pues los perros guías tienen 4 patas y yo no descarto que los lleguemos a ver porque si no se los ha inventado nadie, alguien se los inventará. Pero yo que tengo 2 perros, de verdad, a mí todavía me cuesta ver que vayamos a tener este tipo de sustitutos. Pero tiempo al tiempo. Sí, sí. Ahora, no tenemos que ver la tecnología como un sustituto. ¿Qué puede dar la tecnología a ese perro guía para hacer el trabajo mejor? De hecho, el robot de Boston Dynamics, y ahora acaba Tencent de presentar un robot muy similar al de Boston Dynamics a un precio muchísimo más barato, con una tecnología similar, que además es un perro, ¿no? Con lo cual ese rechazo que podía generar un cacharro de este tipo, en definitiva un robot con forma de perro, además un poquito agresivo, puede generar cierto rechazo, cierto miedo, pero al ser un perro para función de perro guía. Claro, bueno, aquí voy a hablar de los robots de Boston Dynamics y es que de hecho intentaron bajar
al terreno doméstico sus robots y sacaron un vídeo de cómo ponían lavaplatos. Hombre, pues eso como robot complemento a todo lo que puedas estar en casa, tener en casa está muy bien. Yo, por ejemplo, comparto con vosotros una intimidad y es que yo tengo un dinosaurio que se llama Pleo, que aprende con el tiempo, que es empático, que es un robot, evidentemente, y que mis hijos juegan con Pleo igual que juegan con mis dos perros de verdad. Entonces yo lo veo todo perfectamente complementario y cada uno tiene su momento. Entonces, ¿por qué no? Sí, sí. Nos preguntan sobre tecnología para movilizar a personas encamadas. ¿Tú conoces algo? Yo no conozco nada, la verdad. Pues la tecnología de personas encamadas, quizás lo más cercano sería el proyecto de AIDE que comentaba antes, que te permite pues, tener autonomía a la hora de controlar tus aparatos domésticos, por ejemplo, con la mente, porque tú diriges, en este caso, pues diriges la silla o puedes encender y apagar el televisor. Pero yo también os confieso que en concreto encamadas no conozco mucho más. Claro, ahí sería alguna función de tipo robótica, pero ya lo comentabas tú, la manipulación, destreza, eh, no está muy conseguido por parte de la robótica. El hecho de tener tantos sensores como tiene el cuerpo humano, porque al final cada parte de tu piel está constituida por muchísimos sensores, sería francamente complejo, ¿no? Pero bueno, ya se está avanzando en brazos robóticos que te ayudan a comer, que te ayudan a pues algún tipo de, una función de este tipo sí se va avanzando, ¿no? Con lo cual, Sí, poco a poco. BrainGate también, que te permite, pues, de alguna manera leer la mente, ¿no? Y también ejecutar acciones en dispositivos móviles o miembros artificiales. Hay cosas y se avanzará por ahí, pero yo creo que hay que ir poco a poco y el avance viene, pues, de estas otras innovaciones de las que hemos hablado antes. Uh-huh. Y la tecnología que permite conectar cerebros, es decir, que varias personas se pongan a pensar a la vez totalmente conectadas, sabiendo qué está pensando cada uno para resolver un problema, suena a ciencia ficción total, pero ya institutos como el MIT, Harvard están empezando a trabajar en esa línea. Sí, yo creo que todavía nos va a costar verlo, ¿no? También leí que había una noticia sobre un invento para controlar los sueños, ¿no? Bueno, yo creo que están bien todas estas investigaciones, pero cuando todavía nos quedan por resolver tantos problemas del día a día complejos, a mí empezar a pensar en la conexión de las mentes cuando podemos hablar, no termino de ver yo la necesidad de gastar mucho dinerito ahí. Veo todavía más el interés, bueno, pues de lo que comentabas, ¿no? De las personas que están engamadas o de las personas que necesitan conectarse con un brazo artificial. Conectar las mentes me cuesta verlo, ¿eh? Y te confieso que en el programa de televisión he visto muchas cosas que me costaba ver, que luego he visto con mucha claridad y otros proyectos de MIT y demás que decía yo no sé yo si este es el camino. Si quieres, por ejemplo, el caso del DARPA, ¿no? De guardar los recuerdos en un chip, que estuve con la persona que está haciendo esto, y para después reimplantarlo. Pues este proyecto me costaba verlo y el día que lo vi, bueno, pues la verdad es que no se me olvidará nunca, ¿no? Entonces, esto sí que tiene sentido, lo de la conexión de las mentes para que no te lean si estás en un acto bélico, por ejemplo, pues no lo sé. No me atrevo ni a juzgarlo, fíjate lo que te digo. Nos preguntan precisamente por eso, ¿no? Por la ética. Cómo integrar la ética en la tecnología. Hemos hablado un poco antes, pero sí me gustaría profundizar un poco más, ¿no? Porque ¿dónde está el límite? ¿Dónde está esa frontera, esa raya roja que no debemos de, de salvar, de pasar, de traspasar? Pero ¿a cuánta gente no avanzará por no traspasar esa raya roja, ¿no? Es un equilibrio complejo que hablabas antes sobre él. Bueno, a mí no me preocupa nada la tecnología. Yo creo que esto es lo más importante. A mí lo que me preocupa es lo que pueda hacer una persona con ella. Entonces, aquí, por ejemplo, comparto con vosotros el caso de un proyecto muy bonito que sale también en la Cuarta Revolución, y es que fui al MIT a conocer a Norman, y Norman es la primera inteligencia artificial del mundo maligna. Y fue diseñada para demostrar que, puesto que la inteligencia artificial aprende, claro, si tú tienes una inteligencia artificial que aprende de lo malo, claro, si tú tienes ese mismo robot cuidando a un anciano, un niño
o en un aeropuerto, pues tienes un problema. Entonces, hay que tener conciencia de que el problema no es la tecnología, es lo que programemos con ella o lo que le enseñemos durante el proceso de aprendizaje, y los retos están ahí. Entonces, yo creo que igual que regulamos qué puede hacer un humano cuando sale a la calle, y es que no puede salir y hacer cualquier cosa, con la tecnología tampoco. Y eso hay que regularlo, pero no por ella, sino por el humano. Es lo mismo que coger un cuchillo. ¿Tienes que regular al cuchillo o al señor que coge el cuchillo? Esto es igual. Lo que pasa es que aquí, como la tecnología es inteligente, solemos echarle la culpa, que es súper fácil echar la culpa a la tecnología de todo. Pero también es culpable el cuchillo de haber matado a alguien. Es que esto es igual. Sin duda. Dos ámbitos que te preocupan, me comentabas, educación y sanidad. Cómo la tecnología va, ahí hablabas antes, ¿no? De unos niños estudiando anatomía súper felices, o sea, jugando, estudiando algo que para nosotros cuando estudiábamos era un auténtico rollo, ¿no? O las capitales del mundo, ¿no? Sí, o bueno, o algo mucho más básico, ¿no? Lo comentaba antes de StorySign. Yo me quedé sorprendidísima el día que me dijeron que un niño de 16 años, por lo general, cuando es sordo, tiene las competencias lectoras de uno de 9, ¿no? Y dices, para este niño es que ir al colegio tiene que ser realmente un esfuerzo sobrehumano. Si para los míos lo es, para estos niños. Entonces, todo este tipo de proyectos, a mí lo que me preocupa es que en estos momentos el sistema educativo no solo no esté centrado en lo que tiene que estar, y aquí me preocupa que, por ejemplo, ayer leí una noticia de que hemos bajado en la nota de matemáticas y aquí no pasa nada, cuando las matemáticas, está claro que la competencia matemática va a ser una de las más importantes para nuestros hijos y para nosotros también. Había un informe del Banco de España que decía que una persona con unas fuertes competencias matemáticas tiene de media un sueldo aproximadamente un 22% más alto que alguien que haga lo mismo sin esas competencias, ¿no? Bueno, ahí está. Y sin embargo, bajamos en la nota y aquí no pasa nada. Y no se ponen tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial para aprender a las matemáticas más rápido y disfrutando, y estamos regulando otras cosas. Entonces, sin querer entrar en todo esto, que no voy a entrar en un debate político, me preocupa que no se esté incorporando la tecnología al ritmo que se merece, con la cantidad de problemas que todos sabemos que se podrían resolver o minimizar. Y creo, no sé si la expresión es bonita o estamos, bueno, pero lo voy a decir, yo creo que estamos a por uvas, o sea, lo estamos viendo ahí y ¿en qué estamos? Entonces, la verdad es que ese tema me desespera. Bueno, y ahí estoy, que seguiré y seguiré, porque si estamos todos, pues al final iremos avanzando, ¿no? Pero es triste. Sin duda, nosotros la educación es algo que nos preocupa muchísimo y es cómo la tecnología puede ayudar a los niños con discapacidad a aprender mejor, a aprender más rápido, a aprender igual que los demás, ¿no? O sea, que la tecnología, que eso es algo que también nos preocupa muchísimo, ¿no? La tecnología que puedan hacer con barreras o con problemas de accesibilidad. Y debería de ser obligatorio por ley que se utilizasen estas tecnologías para dar las mismas oportunidades. ¿No hablamos de dar las mismas oportunidades? Uh-huh. Lo es. Oye, sanidad. Uy, sanidad. Qué momento tan bonito para la sanidad. Qué triste, porque se ha demostrado que desafortunadamente no teníamos la mejor sanidad del mundo, pero tengo la suerte, por ejemplo, de haber hablado recientemente con dos personas, bueno, pues que están marcando en gran medida el desarrollo de la sanidad de este país, que son el director del Centro de Computación de Barcelona, el Mare Nostrum. Son dos personas que de hecho están en el podcast, y él está desarrollando, bueno, pues muchos procesos y proyectos de inteligencia artificial para luchar y conseguir vacunas y medicamentos para el cáncer, SIDA y el COVID, entre otros, y ahora os cuento si queréis cómo lo hacen. Y luego también Eduardo Anitua, que es es el fundador de BTI, que es la empresa que más patentes tecnológicas ha tenido en España en temas médicos durante los últimos 5 años. Y ahí me siento súper optimista después de conocer, bueno, pues sus logros y proyectos. Cuéntanoslo cómo lo hacen. Ay, mira, te lo voy a contar, porque esto es un spoiler. Que sepas, Jesús, que esto es un spoiler a nuestra serie de podcast. Nada, pero así vamos despertando cada vez más el interés, porque ya siguen preguntando por dónde sale la serie, que lo he vuelto a ver. Es en televisión a la carta.
La Televisión cuarta. española a la carta, efectivamente, la cuarta revolución. Y si no, yo siempre estoy disponible en las redes sociales. Si alguien no lo encuentra, que me mande un mensaje, Jesús, o que te lo manden a ti, se lo manden a la 11 y pasamos los vínculos, pero efectivamente, en televisión a la carta. Y estábamos hablando, y de hecho salen los dos en la serie de televisión, tanto Eduardo Anitúa, y la verdad es que me gustaron tanto que les pedí que repitieran la serie de podcast y no se negó ninguno de los dos. O sea que respecto al Barcelona, el Centro de Computación de Barcelona, que de hecho fue donde se inspiró Dan Brown para su última novela, para Origen, y la persona a la que entrevisté, Mateo Valero, es uno de los personajes de un libro de Dan Brown, que eso es súper chulo. Y aquí hacen simulaciones virtuales entre cómo sería una batalla virtual, simulando el mundo real, entre una superbacteria o un virus con un medicamento. Y están haciendo millones y millones y millones de batallas virtuales y es así como, de hecho, se están consiguiendo medicamentos, o al menos medicamentos para prueba, y ya hay en el mercado un medicamento en concreto para trastornos obsesivo-compulsivos desarrollado íntegramente así. Pero las vacunas se están desarrollando también así en gran medida y también se está luchando así contra el cáncer. Y los logros son espectaculares y sobre todo que es uno de los centros más importantes del mundo y lo tenemos en España, aunque no se hable mucho de él. Aquí nos gusta más hablar de las cosas de los demás. Y Eduardo Anitúa, que muchos reconoceréis porque es el hombre que curó las rodillas de Rafa Nadal para jugar, para que pudiera seguir jugando. Le llaman el druida de Vitoria y él es la persona que se dio cuenta de que la sangre es un medicamento, entre comillas. La sangre te permite regenerar mucho mejor, bueno, pues heridas y bueno, están desarrollando con ello pues tratamientos tanto para los ojos como para articulaciones, bueno, de todo tipo. Y bueno, ahí está Rafa Nadal y cantidad de gente que está pasando por sus manos también. Y son personas que no paran de investigar y de invertir dinero en el avance de la ciencia en España. Y, por ejemplo, él ha desarrollado estas máquinas que separan el plasma en la sangre del resto de los componentes de la sangre y que, bueno, pues se inyectan para algunos tratamientos médicos, en concreto esto que estaba comentando de los cartílagos, y ahora se la están copiando la máquina en cantidad de sitios y bueno, pues me consta que ahí están peleando, ¿no? Para que cada uno tenga lo que se merece. Pero es que tenemos unos científicos aquí que ojalá fuéramos conscientes de ellos. Y bueno, aquí hay dos ejemplos de personas que están cambiando la medicina mundial y que aunque no se hable de ellos, bueno, pues ahí están, ¿no? Haciendo su trabajo. Sin duda, ¿no? Y es algo que tenemos que poner en valor, ¿no? La ciencia española, así como todos los profesionales españoles que también están fuera, porque si juntáramos todo el talento español que está trabajando en el mundo, es impresionante, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que, claro, yo creo que vemos muchas películas de estas americanas, ¿no? Y parece que lo que te viene de ahí es mejor, ¿no? Y el refrán de la hierba siempre es más verde en el jardín del vecino, ¿no? Es que yo creo que es inglés, sin duda. pero es que podía ser español perfectamente. Perfectamente, sin duda. Oye, algo que te preocupe sobre la tecnología. Hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Y esperanza y, bueno, que tenemos un futuro que puede ser diferente al de ahora, pero probablemente más sencillo. O nos resolverá problemas que ahora no tenemos. Probablemente tengamos otros problemas que ahora no tenemos, ¿no? Pero resolverá problemas actuales. ¿Qué te preocupa que veas en el futuro? Pues mira, a mí me preocupa el corto plazo, me preocupa que está llegando muy fuerte, muy, muy fuerte, sobre todo a los comercios, al mercado laboral, y que había un informe, si no me equivoco, era de la OCDE, que decía que el 77% de las personas no tienen las competencias que necesitan para hacer bien su trabajo y que no nos estamos reciclando. Y me preocupa que muchos empleos, si nosotros no nos preparamos para hacerlos, ahora con esta moda del teletrabajo, pues los harán en otro sitio otras personas, porque hablaba antes del desajuste profesional que tenemos. Entonces, ¿qué me preocupa de la tecnología? Pues que puede ser un tsunami realmente. Se hablaba mucho del tsunami digital, yo voy a hablar del tsunami laboral, y es que va a acabar con muchos empleos y como no nos formemos,
todos los que se generen se van a ir para otro sitio. Y eso me preocupa. Y que está ahí, que lo podemos hacer. Mira, vosotros, Jesús, habéis dado cursos de ciberseguridad. Si hay tanta gente formada, es que me preocupa que se vayan todos estos puestos a otro sitio y sobre todo que no haya gente más proactiva formándose en todo esto, que además es que son trabajos espectaculares, que ganas bien de dinero y que además son trabajos bonitos, ¿no? Entonces, me preocupa que no lo veamos y que otros Porque sí que lo vean. hay una gran oferta formativa en estos ámbitos y sí es cierto, ¿no? Que probablemente estemos aquí, lo del wait and see, el espera y mira, no va a ser una buena actitud, ¿no? Esperar y mirar. Tenemos que empezarnos a mover para que el tren no lo perdamos. Y es que el tren está pasando a muy alta velocidad. Y no sé si os pasa a vosotros, pero yo hablo con muchos centros formativos que dan cursos hasta gratis, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, y les cuesta llenar los cursos. Y dices, un curso de calidad. No sé si oferta formativa asequible, mucha oferta, muy, muy asequible, muchos gratuitos. Y no los llenan. Y dices, ¿y a qué estamos jugando? Cierto. Pues sí, esa es una preocupación. Insisten, lo vamos a tener que escribir. Le pido al equipo que escriba en preguntas y respuestas o en el chat la dirección de la serie, porque lo hemos dicho ya como 4 veces, ¿no? Es en Televisión Española La Carta, La Cuarta Revolución y los podcasts. ¿De dónde se pueden descargar? ¿Cuándo? ¿La fecha no se la ha dicho a tu marido? No lo digas a nosotros. No queremos 21 de enero, pero no se lo digáis a nadie. Muy bien. Y estarán descargables en todas las plataformas típicas, Spotify, etcétera, pero como vosotros también participáis, pues entiendo que lo que pasa que esto, Jesús, lo tenemos que hablar tú y yo. Habrá que establecer también un sitio para que se pueda descargar también de algún recurso de Fundación 11, pero bueno, eso es cuestión vuestra. Perfecto, fenomenal. Pues Silvia, si te parece, vamos a ir finalizando, ¿no? Vamos a hacer un repaso de lo que hemos hablado. Hemos hablado de muchísimas cosas. Hemos hablado de la tecnología, cómo puede ayudarnos. Tecnologías impresionantes, cómo guardar tus recuerdos en un chip. A mí me vendría fenomenal muchas veces esto, ¿no? Tener el recuerdo en el chip, especialmente porque cada vez me acuerdo menos de las cosas, ¿no? Hemos hablado cómo tecnología social, robótica social, nos va a permitir estar más acompañados o comunicarnos mejor, ¿no? Cómo robótica asistencial nos va a permitir ser más independientes. Hemos hablado un poquito, estabas escéptica del robot perro guía. Puede ser que lo lleguemos a ver, cómo el coche autónomo nos va a dar mucha independencia a muchos y que esto sí que lo ves a un corto plazo, ¿no? Un plazo probablemente medio, muy cercano, ¿no? Medio para ti en la tecnología, ¿cuánto puede ser? ¿3 años? Bueno, yo creo que en 2-3 añitos. 2-3 años. Sí. Perfecto. Bueno, no parece mucho. Y estamos hablando de 3 años, es medio plazo en el mundo de la tecnología, ¿no? Sí. Corto plazo en el mundo de la tecnología son meses. Hemos hablado de la ética y la importancia de tener algoritmos éticos, pero sobre todo personas suficientemente éticas para que utilicen ese cuchillo símil de tecnología de una forma para cortar la carne o la fruta y no para matar a nadie. O sea, que se use la tecnología para el bien y no para el mal, ¿no? No hemos hablado de criptomonedas, no si nos aplicaban aquí, ¿no? Pero la criptomoneda que ha estado muy denostada porque la utilizaban para ocultar procedencia de dinero y cómo la criptomoneda va a ayudar a democratizar la banca, ¿no? Puede ser uno de los avances que están aquí ya, que no nos queda prácticamente nada. Hemos hablado de la serie de televisión que está en Televisión a la Carta, Televisión Española a la Carta, La Cuarta Revolución. Y hemos hablado de los podcasts, 21 de enero, que no lo sabe nadie, tan solo nosotros, que lo podrán descargar de las plataformas más habituales.
Silvia, muchísimas gracias por este rato tan agradable que nos has hecho pasar a todos. No sé si quieres decir algo para finalizar. Sí, querría añadir 2 cosas. La primera, que No te vas a morir está disponible en vuestra biblioteca, que estuvimos el año pasado y están cedidos los derechos. Entonces, bueno, pues que todos lo podéis disfrutar. Y la serie de televisión, si os gusta, bueno, pues ya sabéis todos cómo son los programas científicos. Cuesta mucho moverlos. Si os gusta, recomendarlo, porque yo os lo agradeceré muchísimo. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos hablado de los premios Discapnet, ya están en la próxima edición de los premios. Cualquiera que quiera presentarse en discapnet.es puede subir su formulario, su aplicación para presentarse a los premios. Y como siempre en estos foros, una encuesta de calidad. Queremos saber qué os ha parecido esta 10ª edición del Foro de Expertos en Accesibilidad e Innovación, porque vuestra valoración, vuestra opinión nos sirve para mejorar día a día. Algunas veces nos han criticado que no les da tiempo a rellenarla, con lo cual vamos a dar un tiempo para que la podéis rellenar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tenemos, lo estáis viendo en pantalla, el próximo jueves a la misma hora, a las 5, hablaremos de emprendimiento con impacto, como emprendedores sociales que tratan de mejorar el mundo a través de ideas de negocio, resolviendo problemas reales, problemas de verdad, a través de soluciones completamente factibles y que además son proyectos económicamente sostenibles. Eso es impactar de verdad en la sociedad. Os esperamos el próximo jueves a las 5. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Un beso muy fuerte. Gracias.